Desde los tiempos antiguos, las brujas, los magos y los hechiceros han sido representados en la literatura y los mitos de todas las culturas del planeta, comenzando como seres aterradores y que poco a poco se convirtieron incluso en héroes en la actual cultura popular. En este video veremos cómo estos personajes mágicos pasaron de ser los villanos de las historias a ser los personajes principales de ellas, desde Circe en la Odisea hasta la saga de Harry Potter. Si bien la mayoría de los suscriptores de este canal sabe que en la actualidad las personas devoran los libros de Harry Potter escritos por J.K. Rowling, donde hay personajes que tienen tanto bien como mal dentro de sí, mostrando la realidad y la humanidad en la vida real. En un pasado, las brujas eran vistas como villanas que hacían pactos o practicaban hechizos malévolos, mientras que por lo regular los magos eran ancianos benévolos y sabios que podían lograr cosas inigualables. ¿Cómo fue que el personaje del mago o la bruja cambió tanto? Para saberlo, regresemos un poco en la historia. En la mitología griega, gracias a Homero y su Odisea, conocimos a la poderosa Circe, quien invita a Odiseo y toda su tripulación a sus aposentos donde los convierte en cerdos con su varita, pero sus mentes quedan intactas, siendo más traumáticos los sucesos para ellos, más cuando se les alimenta con la comida de los cerdos. Por supuesto, Odiseo, gracias a un antídoto del hechizo de Circe que le da el dios Hermes, logra salvar a sus compañeros, y él mismo fue protegido de ser convertido en puerco. Circe así se enamora de Odiseo y, según Hesíodo, tuvieron 3 hijos, Agrio, Latino y Telégono. Cuando este último creció, Circe lo envió a buscar a su padre Odiseo a Ítaca, donde accidentalmente lo asesina, y junto con Penélope, la mujer de Odiseo, y su hijo Telémaco viajan a la isla Eea, donde vive Circe, donde ella los hace inmortales y desposa a Telémaco, mientras que Telégono se casa con Penélope. Medea fue otra bruja quien aparte era sobrina de Circe. Este personaje aparece en 2 clásicos, en el viaje de los argonautas de Apolonio de Rodas. Es hija del rey Eetes, poseedor del mítico vellocino de oro. Medea, cuando conoce a Jasón, quien ha venido a robarle a su padre el rey, se enamora de él. Traiciona a su familia y utiliza sus poderes para que el robo y la huida tengan éxito. Medea y Jasón huyen y aparentemente este sería un final feliz para ella. Pero Eurípides, en Medea, narra cómo 5 años después, Jasón pretende repudiarla para casarse con Glauce, la hija del rey Creonte. Llena de dolor y celos, Medea le envía un vestido hechizado a Glauce que asesina con el solo hecho de ponérselo, y cuando se lo pone, ardió hasta no dejar nada junto con su padre, quien se abalanzó para salvarla. Y no conforme con esto, Medea, para causarle más daño a Jasón, asesinó a los 2 hijos que habían tenido juntos. Así llegamos a la famosa Morgana Le Fay y el legendario Merlín del mito artúrico, siendo estos magos los más famosos de toda la historia. En el bando del rey Arturo se encuentra Merlín, nacido de la unión de una princesa y un ángel y educado por un druida. Todo este origen hizo que se convirtiera en un maestro de las artes de la hechicería, capaz de lograr cosas que ningún otro mago ha hecho o soñado con hacer. Siempre representado con una larga barba blanca y vestido con una túnica. Era él el consejero más fiel del rey Arturo y quien lo toma en su cuidado tras haber nacido de una relación adúltera del rey Uther con la reina Ingerna. Gracias a este mago es que existieron en el futuro personajes como Gandalf o Dumbledore, o incluso personajes que no son precisamente magos, sino hasta Jedis como Obi-Wan, quien fue el personaje viejo y sabio que guía al protagonista de la historia. Por otra parte está Morgana Le Fay, quien es hermanastra del rey Arturo, siendo una de las hijas de Ingerna y el rey Gorlois, que había muerto en batalla la misma noche en que Uther yacía con su madre. Todo esto hizo que Morgana le guardara odio y rencor a su hermanastro, viendo en él la representación del engaño y traición que la dejó huérfana.
Aquí fue donde se hizo más notorio el bien y el mal en los magos y hechiceras. Morgana hizo un sinfín de complots contra Arturo, incluso usando su belleza para seducirlo, haciendo que de entre ellos naciera Mordred, quien acabaría matando a su padre en la batalla de la llanura de Camlan. Y es que Morgana, al igual que Merlín, se convirtió en un personaje legendario de la fantasía, siendo hasta la protagonista de una serie de novelas de Faye Sampson. Llegando a la Edad Media, los magos y brujas tuvieron un lugar diferente en la ficción, al ser estos perseguidos por los poderes religiosos, supuestamente por tener poderes y pactos satánicos. Así que sigamos en Amadís de Gaula, escrito a principios del siglo XVI. El caballero protagonista contaba con la protección de la hechicera Urganda y con la enemistad del brujo Arcalaus. Y ya en estas fechas, los hechiceros y brujas eran consolidados villanos y personajes ruines, naciendo así los aquelarres también. En obras como El Diablo Cojuelo en 1641 de Luis Guevara, donde habla de juntas de brujas, y no solo eso, Shakespeare usó a 3 brujas como personajes secundarios en su tragedia Macbeth, que son fundamentales en la historia, y además hizo protagonista al mago Próspero en La Tempestad. Otra de las variantes de la fantasía son los cuentos, entre los que se encuentran los cuentos de hadas, que también tienen muchos personajes mágicos. Estos cuentos comenzaron a ser escritos en lugar de pasar de boca en boca a comienzos de la Edad Moderna, y los escritores más famosos de estos fueron por supuesto Charles Perrault, Hans Christian Andersen y obviamente los hermanos Grimm. Claro que las versiones de las historias de todos ellos, siendo bastante crudas en un principio, se fueron suavizando a medida que empezó a considerarse literatura destinada a niños, pero desde ese momento, los niños agregaron a su imagen las figuras de las hadas, brujas, hechiceros y magos, personajes que anteriormente estaban reservados para el mundo adulto, y los niños no los soltaron desde entonces. Con estas figuras anteriores en la mente de los niños, llegamos al siglo XX, donde comenzaron las adaptaciones al cine de los cuentos clásicos. Walt Disney abrió la brecha con Blancanieves y los 7 enanos en 1937, donde la madrastra se convertía en una bruja con todos los tópicos de la Edad Media, siendo fea, deforme y profundamente malvada. Claro que en su forma original era muy hermosa, y así hechiceros de todas las condiciones poblaron las películas siguientes, como Maléfica en La Bella Durmiente de 1959, o la aterradora Úrsula en La Sirenita de 1989, o el poderoso hechicero Jafar en Aladín de 1992, un año después de que yo naciera. Pero también por el bando de los buenos existió la hada madrina de Pinocho en 1940, o Fauna, Flora y Primavera, las 3 hadas buenas de La Bella Durmiente, e incluso Merlín tuvo aparición con la adaptación del mito artúrico en La Espada en la Piedra, o como es conocida en España, Merlín el Encantador de 1963, donde por desgracia no aparece Morgana Le Fay y es sustituida por una bruja de creación propia, Madame Mim. Regresando a la literatura, aunque también tiene adaptaciones cinematográficas, El Mago de Oz de L. Frank Baum en 1900, en el libro existen 4 brujas, 2 bondadosas y 2 malvadas, nombradas según los puntos cardinales. Esta historia comienza y termina en Kansas, dando lugar a las historias de viaje, donde el héroe tiene un viaje o travesía y al final regresa a casa con nuevas habilidades, conocido también como el viaje del héroe, del que ya hablé en un video viejo. Y menciono esto porque así es como llegamos a las grandes sagas literarias del siglo XX, donde la más destacada de todas por supuesto que es El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, historia donde la magia está presente en cada una de sus páginas, dando lugar a personajes tan entrañables como Gandalf el Gris y Saruman el Blanco, siendo Gandalf el mentor y guía de Frodo Bolsón en su viaje para destruir el Anillo Único, forjado por Sauron, el Señor Oscuro, hasta las terribles tierras de Mordor. Además, Gandalf también fue el guía y mentor de Bilbo Bolsón en El Hobbit, la precuela del Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos es muy importante en la literatura fantástica, siendo esta la que revolucionó el género, dando lenguajes y razas y mundos que se usarían para muchísimas cosas en la actualidad, como videojuegos, películas y otras obras. Y ya que hablamos de Tolkien, uno de sus más grandes amigos también era autor, el increíble C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, 7 libros ambientados en el reino del mismo nombre, en la que los niños protagonistas enfrentan muchos enemigos y de entre ellos a la poderosa y siniestra reina Jadis, conocida como la Bruja Blanca, quien estuvo en la creación de Narnia y lo conquistó tras 1000 años de paz. Estos dos escritores eran tan amigos que sus escritos influenciaron entre ellos y con los antiguos mitos y leyendas, de ahí que tengan varias similitudes. Desde este momento, la fantasía comenzó a seguir un mismo camino, al integrar magos, hechiceros, dragones, trolls, elfos, orcos o enanos en sus historias, y por supuesto que señores oscuros a los que vencer, pero de entre todos esos grandes escritores, surgió una que logró combinar la alta literatura y el entretenimiento en su obra. Ella fue Ursula K. Le Guin, con su saga Terramar, iniciada en 1968 con la novela Un mago de Terramar, combinando en la historia del joven mago Gavilán con aspectos morales, sociales y filosóficos en su crecimiento como mago y sus conflictos como ser humano. Todo esto en 5 grandes libros en los que aparece una escuela para magos. Esto obviamente les resulta familiar, ¿no? Y es que Le Guin protestó en más de una ocasión la falta de reconocimiento por parte de J.K. Rowling hacia sus libros como influencias para la creación de Harry Potter. Por fin es como llegamos al mago más famoso de la actualidad, Harry Potter, y es que no se puede negar que J.K. Rowling tiene un don increíble para atrapar a los lectores en sus historias, combinando la aventura con la tragedia, humor británico y un poquito de misterio. Rowling vino a romper un poco las reglas de la fantasía que se venía copiando desde El Señor de los Anillos, y el poder que tiene de atrapar a todos sus lectores fue tan grande que ahora es una obra legendaria inolvidable y con el tiempo también será un clásico. Aunque muchos críticos digan que sea una obra ligera, ya que la autora no profundiza en el origen de su mundo. Este fue un pequeño recorrido por el mundo de la fantasía de los magos, brujas y hechiceros en la literatura. Claro que solo fue una pequeña embarrada de todo lo que tienen estos grandes personajes, pero espero que haya sido de su agrado. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y Maggle. No olviden seguirme en mi Instagram, donde comparto más noticias de libros, mitología y mi vida personal que no comparto en este canal. Los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les habló El Caminante.